Hola, buenos días todavía. Hoy día estoy haciendo el live desde la escuela. Me pude arrancar porque había estado enclaustrada con mis hijos de todos estos miles de días. Ahí llegó la Caro, estaba haciendo la hora yo. Hola, hola a todos los que están ahí uniéndose. Voy a hacerle ahora la invitación a Carola. Bueno, el live de hoy día se trata sobre el uso de terapia floral. Solicitud, sí, ahí está. Sí, vamos a estar con Carola Bustamante, psicóloga, terapeuta floral, y nos va, bueno, con una vasta experiencia, y nos va a estar contando cuándo es un buen momento para usar flores de Bach con nuestros, ahí está conectado, ya sea con nuestros hijos o nosotros como familia. ¡Claro! Hola, ¿Cómo estás? bien, aquí tratando de ganarle a la tecnología. Ay, sí, estaba en las mismas. Así como el teléfono mega descargado y no me había dado cuenta. Ya, pero ya estamos aquí. Sí, yo estoy súper, estaba contando a la gente que estoy contenta porque hoy día pude arrancarme a hacer el live desde la escuela. Entonces estoy conmigo. En una de mis Ah, está ahí la vacaciones. escuelita. Qué buena. Sí, vine a ver mis plantitas. Me encanta esa escuela, me encanta esa escuela. Sí, está. Ahora está aún más linda. Así que va a tener que, cuando termine la 150 que vamos ya, va a tener que venir a vernos. Está más Sí, bonita que nunca. por supuesto, voy a ir de todas maneras. Oye, sí, pues además extraño a las chiquillas, a las profes, a las tías de allá. Súper Sí, pues, está la lindo Katy grupo. aquí. Katy, me va a saludar. ¿Está la Katy? Me va a decir ¡Ah, la hola por Katy! La último. Katy. Está la Katy acá. Hoy día vino. Pero di hola nomás, ya, si no es tan terrible. Hola, esto es Hola, como bien Katy. sorpresivo, me pillaron de sorpresa saludando aquí en... No me gusta Me estar, encanta. siempre me gusta estar tras las cámaras, pero a toda la comunidad de mis dones, un saludo muy afectuoso para todos, para los niños, los apoderados, la gente que también está participando de este Live, en live vivo. en vivo. Buenísimo. Carola, un gusto haberte visto, cariños por allá a la distancia y Para esperamos mí igual. cuando volvamos a la pseudo normalidad, verte por acá por la escuela. Cariños a todos. Ya las voy a ver. Aquí te hace así la Scarlett. Hola, Ahí te no hace veo, hola la Scarlett, estoy ahí ciega. abajito. Esta cuarentena me pilló ciega, parece. Así que también voy a necesitar flores, Va a necesitar flores. flores de Bach. La ¿Qué mejor. pasó con la Scarlett? ¿También está No, la Scarlett? está conectada. Ah, Está, bueno, buenísimo. para los que no saben, nuestra ex directora, pero que sigue aquí en el corazón de mis dones, siempre presente, está ahí en el vivo. Y la Qué Carola bueno, la saludos alcanza a a la conectar. Scarlett. Hasta Puerto Williams van los saludos. Sí, pues allá está, pero en un Hasta el fin paraje del mundo. maravilloso. Hasta el fin del mundo. Ah, hemos llegado. Ya, Carolita. Bueno, yo le estaba presentando a la gente un poco, un pequeño resumen mientras... Hola, Caro. Otra Caro. Le estaba haciendo un pequeño presentación de ti, que eras psicóloga, terapeuta floral. Ahora te dejo a ti contar un poco más sobre ti y sobre el tema tan importante que nos vas a hablar, que es el uso de las flores de Bach para niños, adolescentes, papás, mamás, abuelitos, familia en general. Así que adelante, Ya. Caro. Oye, mira, no perdamos tiempo en presentaciones así tan curriculares, pero contarles que sí, hace algún tiempo me vengo dedicando también a otras terapias alternativas, entre ellas la terapia floral. Como psicóloga es un buen complemento. Yo este año cumplo 50 años y es como también muy hermoso poder reencontrar, porque como que había estado un poco alejada yo como de las flores, ¿no? Y reencontrarme ahora también con las flores como, como o sea, con las plantas, las flores, el cultivar,
el preocuparse por esos seres que de alguna manera el reino vegetal nos da todo, ¿no? Es como bien importante para mí, eso siempre como decirlo, el reino vegetal nos da todo, nos da el aire que respiramos, nos da la madera para hacer nuestras casas, nos da la leña al fuego, o sea, nos da todo, ¿sí? Y de alguna forma tenemos que retribuirle, ¿no? Y además nos sana, o sea, es como ¿Qué maravilloso. más? ¿Qué más? ¿Qué más se le puede pedir a unos seres que habitan este planeta? Y de hecho, es bonito pensarte también tan chiquitita, tan chiquitito, que en realidad la naturaleza no nos necesita para vivir, para sobrevivir. Nosotras sí necesitamos a la naturaleza, pero si la humanidad desaparece, todo lo vegetal sigue creciendo, ¿no? Y los animales también se siguen reproduciendo. Y ya hemos visto con esta pandemia, ¿no es cierto?, cómo se limpian algunos espacios y algunos ambientes al no existir presencia humana, o al disminuirse la presencia humana. Entonces, eso es muy importante. Y yo descubrí las flores por más bien como primero yo, como tomándolas yo, ¿sí? En un tiempo que fue bien difícil, bien estresante en mi vida, y descubrí ahí esta terapia. Y muchos años después se me ocurrió aprender a usarla yo, digamos, como terapeuta. Sin embargo, bueno, me convencieron algunas personas que lo hiciera, y aquí vamos. Yo fundamentalmente atiendo mujeres, pero la terapia floral tiene esa gracia, que no es tan importante, digamos, si eres mujer, hombre, niña o niño, en el sentido de que las flores van a hacer su efecto igual, benéfico en ti, independiente de tu edad, independiente de tu condición social, independiente de tu sexo, independiente de, ¿sí? Van a ejercer su efecto igual. Y eso es bonito, saberlo como premisa, digamos, ¿no? Que es una terapia que nos sirve a todas y a todos. Ahora, obviamente, hablábamos recién, ¿no es cierto?, que las mujeres son las que más accedemos a espacios terapéuticos, pero eso es por una cosa también cultural, ¿no es cierto?, de apertura a distintas cosas, a distintos espacios más afectivos. Y claro que sería bueno que desde pequeños los hombres también accedieran a espacios terapéuticos, y sobre todo con este tipo de terapias tan benévolas, digamos, ¿no? Sin Sí, efectos secundarios, ¿sí? Eso, no sé qué más decirte como de lo genérico, digamos, ¿no? A lo mejor podemos conversar sobre cosas más específicas que tú quisieras, sí. no sé. Bueno, acá en la escuela este año justamente ahora, bueno, yo lo había conversado contigo a principios de año, las cosas se dieron diferentes, pero bueno, yo estudié contigo, también llegué de la misma forma a las flores de Bach que tú, por episodios personales de estrés, y fue un mundo muy maravilloso. En algunas ocasiones yo he hecho flores para alumnos de acá. Pero este año es algo que queremos incorporar con más fuerza, porque al igual como tú comentábamos, uno de los pilares de nuestra escuela es el habitar la naturaleza de una manera respetuosa y disfrutar de todas sus bondades. Entonces, lógicamente que las flores de Bach y las plantas que tienen como funciones curativas de la salud, porque eso existe. De hecho, en el mundo mapuche existe una medicina basada en las plantas. Nosotros siempre hemos estado en ese camino, entonces las flores de Bach son parte de eso, o sea, hacen completamente sentido. Y ahora actualmente estamos preparando como un proceso para comenzar, o sea, para seguir con este proyecto que estaba desde principio de año con las flores de Bach. Entonces es interesante contarle un poco más a las personas de qué se tratan, para qué sirven. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de las flores de Bach? Es un origen de Sí, un médico, ¿cierto? sí, el doctor Bach, el doctor Edward Bach, un médico inglés, que por el año 1930 empezó a crear este sistema de terapia. Antes se había dedicado a la medicina alópata, como bacteriólogo había trabajado bastante, y en hospitales, digamos, en los tiempos de la guerra.
Eh, y después se empezó a incursionar en la homeopatía porque sentía que a la medicina le faltaba algo, que la medicina no se dedicaba a sanar, que en general la medicina no estaba orientada a sanar. Entonces empezó a buscar otras alternativas, se metió en la homeopatía y luego que incursiona por la homeopatía es que empieza a abrirse el otro pedazo del mundo en donde él crea o redescubre esta forma, digamos, en donde eh, detecta, por así decir, con una sensibilidad especial algunas flores que son benéficas y que estaban en Gales, en donde él está aprendiendo a vivir. Entonces empieza a probar el rocío de la mañana, el rocío que queda en las flores en la mañana. Eh, y empezó a probarlo y empezó a darse cuenta que tenían propiedades curativas. Pero también se dio cuenta que era una forma lenta de obtener un remedio, esperando que el rocío y colectando el rocío. Entonces inventó una forma en donde puso las florcitas en un cuenco con agua de vertiente pura al sol toda la mañana y se puso a meditar al lado de esa florcita y de ese cuenco, ¿m? Y de la planta. Entonces empieza desde esa meditación a conectarse con los beneficios o el aspecto benéfico, sanador que tiene esa flor. Y luego entonces la esencia de la flor pasa al agua a través de esta solarización, de que como una infusión solar, por así decir, el sol le da calor al agua y al cuenco, y entonces se produce el traspaso de energía de la flor al agua. ¿Sí? Eso es básicamente como él obtuvo el remedio, que luego se embotella y en fin, ¿no? Es como un proceso después de poder dosificarlo con un botario. Entonces, y eso lo hizo con 38 flores, ¿sí? Y él hizo un camino de 6 años en donde armó este sistema originario y luego fallece poco tiempo, 2 meses después de que elabora sus últimas esencias florales, ¿sí? Entonces deja un legado con discípulos y eso, y algunos escritos. Pero la terapia floral duerme durante un tiempo, hasta que emerge nuevamente, por allá por los años 60, con más fuerza, 70, con más fuerza, porque ahí también estaba como la revolución de las flores, ¿no? La revolución de un montón de formas de pensamiento que eran diferentes y alternativos a lo hegemónico tradicional. Hay un cambio como de paradigma, ¿no? En la mente de las personas que permite que esto salga, ¿no es cierto? Claro, y hay gente que todavía entonces empieza a creer más en esto a confiar más en esto de que no somos solamente un cuerpo físico, sino que también tenemos un ámbito energético que es muy importante. Y el doctor Bach decía que en ese ámbito energético, emocional, mental, aquello que no se toca, ¿no? Es donde parte la enfermedad, donde se inicia el desequilibrio, que luego repercute en el cuerpo físico. ¿Mm? Entonces eso es bien importante porque nos da otra forma de mirar quiénes somos. O sea, algo pasa en otro nivel, que es un nivel inmaterial, ¿sí? Pero que igual está sucediendo. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, de que hay cosas que existen aunque no las veamos. Por ejemplo, tú te puedes dar cuenta que piensas, tienes pensamientos, y los pensamientos no se pueden ver ni tocar, pero existen, tengo la certeza de que existen. ¿Sí? Y muchas veces nos ha tocado conectarnos, por ejemplo, con algún animalito, con alguna planta de manera especial y hemos sentido a ese ser. No necesitamos conversar, dialogar, usar el lenguaje, hemos conectado y comunicado de otra forma. Esos son ámbitos energéticos que vale la pena considerar que todos los tenemos y todos tenemos acceso a eso, que todas las personas podemos desarrollar nuestra intuición también para conectarnos con este espacio y que a todas las personas nos va a hacer bien un remedio energético como las flores de Bach porque va a actuar en nuestro campo más mental, espiritual, dijéramos, ¿no? Y de ahí va a ir a afectar otras áreas de nuestro ser. Bueno, igual de todas formas, las personas en general, dentro de nuestra cultura, igual existe la creencia en el alma y de estas energías más sutiles que existen también en el agua, está la teoría de Masaru Emoto, ¿cierto? Que tiene que ver como que el agua tiene una manera de percibir las energías y también de influir en las personas. Hay teorías
muy interesantes y muy, y muy lindas con las que se pueden trabajar sin siempre ir a acceder al fármaco, que quizá a veces el problema de la medicina tradicional es que percibe pasa, es como similar a lo que pasa un poco a veces con la educación que ha imperado hasta ahora. Es como percibir cada cosa por sí sola, ¿cierto? Como estructuras independientes y no, pues el ser humano, o en el caso de la educación, que es un ámbito del ser humano, es integral, o sea, debe estar integrado todo. Ujú, ujú. Sí, Entonces, pues, bueno, de eso se trata, pues, ¿no? En la historia más bien nos han hecho dividir, o sea, dividirnos, separarnos, volvernos partecitas separadas, ¿no? Se enseña matemáticas separado de historia, separado de música, separado. Es como que tampoco a nivel de un currículum hay una, por así decir, una integralidad en la educación. Entonces, recién qué sé yo, los últimos 20 años quizás, se empezó a hablar de educación emocional o de una educación que incorporara los afectos y las emociones en el proceso de aprendizaje. Y después ya se dijo, oye, parece que el aprendizaje es emocional, o sea que si no ocurre la emoción al aprender, no aprendes nada. Entonces cambió un poco también el paradigma de lo cognitivo absolutamente mental, racional, a que en realidad el aprendizaje más significativo ocurre desde la emoción. Y eso es súper importante porque entonces nos hace focalizarnos en otros aspectos de los seres humanos, que no sea solamente el cognitivo, que nadie dice que no importa y que está de más, obviamente que importa, pero de la misma forma como los otros aspectos, ¿no? De memoria es difícil aprenderse algo, en cambio si tú tienes la experiencia y la emoción directa de un algo que estás aprendiendo, eso no se te olvida nunca. ¿Sí? Es como así de potente y así de importante también. ¿Mm? en ese sentido Y el, es súper importante no, el aporte de la neurociencia, que en los últimos años ha venido a validar todas estas otras miradas que antes eran vistas así como casi que una locura y no, pues ajá, efectivamente hay, de manera, esto es comprobado científicamente, que las emociones afectan, ya sea positiva o negativamente, el aprendizaje y al cuerpo también, que era justamente lo que tú comentabas. sí, sí, totalmente. Y bueno, y en el sistema de las flores de Bach existen varias esencias florales que apuntan a ámbitos que tienen que ver con el aprendizaje. Exacto. Pero no en el sentido de estimular la memoria, de la memoria, digamos, lógica, no en el sentido tanto eh, como Tan de lo obvio, cognitivo funcional. en sí, sino que darte confianza, por ejemplo, para saber que puedes mejorar si es que estás en un aprendizaje difícil. Otras esencias, otras florcitas te pueden dar, qué sé yo, poco, que te ayude a concentrarte y que no te distraigas tanto. Por ejemplo, hay niñas y niños que son más hiperactivos, más distraídos, distraídas, y les puede servir muchísimo esas esencias florales para que, ok, esté distraído, porque los distraídos, ojo, que los distraídos son los creativos también, ¿ah? Muchas veces. Eh, que hacen un montón de cosas, no terminan una y ya empezaron otra, pero que hay mucha creatividad ahí y que lo que le falta tal vez a este ser humano, a ese pequeñito, de pequeñita, es focalizar, ¿no? Poner foco cuando es necesario hacer algo específico, poder poner foco y no distraerme. Esto también puede ser trabajado y estimulado con la terapia floral. Por ejemplo, a veces cometemos el mismo error muchas veces, nos equivocamos siempre donde mismo, ¿sí? Sí. Eh, qué sé yo, no, siempre nos equivocamos en algo que ya lo habíamos vivido, ya tendríamos que haber aprendido eso porque ya nos habíamos caído a ese hoyo, pues, ¿no? Entonces, hay florcitas que nos ayudan también a estar más atentas, más alertas para no cometer los mismos errores muchas veces, ¿no? Entonces, todas esas esencias de alguna manera ayudan al proceso emocional que conlleva el aprendizaje y nos permite tener mejores resultados también. ¿Ah? Ahora, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero muchas veces los temas del aprendizaje también tienen que ver con realidades familiares difíciles.
difíciles, ¿no? ¿O no? Que O no es solamente sea, de la capacidad del niño de concentrarse, de la niña de concentrarse, sino que tiene que ver con realidades humanas, familiares, que complejas, ¿no? sí, mira, hace poco justamente leía un reportaje de es como una fundación que existe en Estados Unidos, que tienen colegios, ¿ya? Que tienen varios, como centros educativos en realidad. Y ellos, y por supuesto, dice la Pau, sí, es que el aprendizaje viene desde la época del embarazo, o sea, en la estimulación, el desarrollo de las habilidades cognitivas, entonces sí, por eso dice por supuesto Paulita, y nuestro entorno. Bueno, justamente la historia que te contaba, esta fundación, ellos trabajan, por ejemplo, con padres y ellos los acompañan en distintas áreas. Por ejemplo, si los papás no tienen un buen trabajo, tratan de fortalecer las condiciones de vida de la familia. Es una institución, me llamó mucho la atención la historia porque ellos, como que su premisa es que si los padres tienen preocupaciones que tienen que ver con cubrir las necesidades a nivel básico de sus familias, es muy difícil que se puedan involucrar en la educación de sus hijos, porque su mente está en estado de alerta y que es lo mismo que también está sucediendo ahora, que muchas veces a lo mejor los papás quisieran acompañar de mejor manera este proceso de educación en casa, que ahora hay una coeducación, porque está la familia educando con acompañamiento del colegio, ahora es como al revés. Entonces, claro, para ellos es difícil porque están pensando el cerebro está en modo sobrevivencia. Lo mismo pasa cuando las familias no están en un contexto, ya pensemos, no en pandemia, pero en un contexto que no es el apropiado, en donde no saben si van a tener comida el otro día, porque esas realidades existen en Chile. Entonces, claramente que el estado de los padres va a influir tanto a nivel emocional como a nivel educativo, formativo de los hijos. Y va a tener una influencia y muchas veces lo que conversábamos nosotros antes preparando el live, se va a manifestar los problemas de las familias o los miedos familiares o las creencias familiares, van a manifestarse a través de nuestros hijos, van a ser como el síntoma, ¿cierto? Eso lo conversábamos también Mm. y claramente con las flores es algo que se puede trabajar. Se puede trabajar como familia y también se puede trabajar a nivel de hijos, pero también los padres pueden, y es súper positivo, que se hagan parte de ese proceso finalmente, de esa Ojalá los terapia. padres, porque en general las madres Sí. están súper puestas, pero los padres Sí. son los que faltan. Lo hablaba en genérico, los padres y las Por madres. eso te digo, ojalá los padres, porque tratando de separar las cosas, las madres están súper puestas y hay que reconocer en general la labor de las madres en el cuidado y en la compañía, ¿no? Con honrosas excepciones de los padres, pero es como también decirlo como para hacer una invitación de que los papás se involucren más en algo que ellos piensan a lo mejor que no tendrían que estar involucrados o que da lo mismo que se involucren, a lo mejor ellos mismos piensan que da lo mismo, total está la mamá, ¿no? Está la Sí, abuela, y no da lo mismo. Ahora, es esto que te digo, que les digo, es como tratar también sin culpar a la mamá, sin culpar a la familia de lo que le pasa al niño, en el sentido de somos responsables de la crianza de nuestros hijos, de lo que le enseñamos, de los valores que vamos compartiendo con ellos, de las formas de cómo los criamos, de si en realidad los criamos con amor o los criamos desde la crítica, por ejemplo. Eh, Porque se puede criticar con amor, ¿sí? Pero si solo criticamos y estamos como pendientes y todo el tiempo como viendo el error o viendo lo que no está bien, probablemente vamos a agobiar a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, también esto es sin culpar, pero sí haciéndose cargo que todas las personas que criamos, o sea, mamá, papá, somos responsables también de aquello que vamos sembrando en nuestras niñas y niños, ¿no? y somos Eh, un modelo también. Somos un Claro, modelo también. más que los peces, es así. Las niñas y los niños nos miran y aprenden, ¿sí? De lo que nosotros vamos haciendo como seres humanos adultos, ¿sí?
Después puede venir el tiempo cuando ellos adquieren más habilidades de racionamiento, de reflexión, de autorreflexión, puede venir el tiempo en donde nos critiquen y nos digan, oye, no lo hicieron bien, pero en el primer tiempo como que ellos aceptan bastante, Eres su digamos. ídolo, po, eres su Claro, ídolo. claro, por eso también tan importante es que esté presente la escuela, porque la escuela también le puede decir a las niñas y los niños lo que no está bien que ocurra en una familia, ¿entiendes? O sea, podemos educar en el sentido de no está bien que te golpeen, no, no está bien, no está bien que haya violencia verbal, ¿no? Que te maltraten. Esas cosas es importante también enseñárselas desde la escuela a los niños y las niñas, que no tengan esa experiencia tan directa en su familia, de aprendizaje, digamos, ¿no? De aprendizaje sobre sus derechos, de poder decir que no, de un montón de cosas, ¿no? No Pero, normalizar, porque claro, lo que vemos en el hogar lo normalizamos. claro, claro, eso, y la idea es no normalizarlo, pero quería terminar nomás, volviendo para atrás, el tema de la familia como que a mí me tocaba ver a veces que se parte el tratamiento de la terapia floral con la niña o el niño, y luego se observa que en realidad le podría venir bien también a la hermanita, y después que le podría venir bien también a la mamá, que le podría venir bien al papá, ¿sí? Hasta los mascotas, ¿no? Se benefician de la terapia floral. Entonces, se empieza a abrir la familia a que no solamente la niña o el niño que manifiesta cierto desequilibrio es el que lo necesita, sino que también la mamá dice, bueno, en realidad yo estaba súper estresada y le he ayudado poco a mi hijo o a mi hija, ¿sí? ¿Cómo se llama?, a estudiar o a lo que fuera, ¿no? A contenerlo cuando estaba demasiado ocupada, estaba demasiado estresada, entonces a lo mejor la mamá se da cuenta de eso, toma florcita, empieza a cambiar también, ¿no? Porque las esencias florales tienen esa gracia, que nos ayudan a tomar conciencia de aquello en donde no está totalmente plena nuestra vida. Y entonces nos animan a llevar la plenitud a nuestra vida, en aquello que sentimos que no está tan bien, ¿sí? Y si eso tiene que ver conmigo, muy bien, pero también si tiene que ver con que yo veo que hay algo en mi familia que podríamos mejorar como familia, bien también, ¿no? Eh, También como escuela, hay veces que, ¿cierto? No me acuerdo, el año pasado, hicimos esta experiencia que todas El las profes estaban antepasado, tomando el año antepasado, tú nos hiciste terapia y todas estuvimos tomando flores. Claro, entonces un equipo docente, ¿no es cierto?, de mujeres poderosas, potentes, a cargo de la enseñanza de las niñas y los niños de la escuelita, tomando toda esa terapia floral. O sea, qué bello, o sea, qué lindo que todo eso haya ocurrido también, porque de alguna manera es sanar juntas, ¿no? Es ir como también trabajando nuestros propios asuntos para después tener una mejor relación con nuestra gente cercana y también con nuestros estudiantes. Sí, bueno, igual es interesante cuando los adultos vamos abriéndonos a esta mirada de que nosotros no estamos en lo correcto siempre, en todo, que tenemos cosas que sanar, como esta mirada adultocentrista, ¿cierto? Y que nosotras como educadoras o trabajadoras de la educación desde nuestras distintas áreas, al igual que los padres, fue lo mejor poner Scarlett, tenemos cosas que sanar y cosas que muchas veces no nos damos cuenta, que es justamente lo que tú decís. Lo lindo de las flores es eso, o sea, que lleva a lo consciente cosas que nosotros no sabemos a veces, muchas veces que están, Claro. que decimos, ¿por qué yo reacciono así? ¿O por qué me pasa esto? ¿O por qué hago esto? ¿O por qué? Y la flor tiene eso como tan mágico, tan poderoso y a veces incluso como un poco inexplicable de llevar al mundo, o sea, de visibilizar cosas que a veces nosotros como adultos pasamos por alto. Y también, bueno, obviamente los niños también, pero en nuestro rol como educadores o como padres es importante hacer conciencia de eso. ¿Por qué de repente me enojo de manera explosiva? O por qué a veces me enojo, pero
y me enfermo porque no exteriorizo, no expreso, porque claro, normalmente creemos, y pasa mucho con los niños, que como el no mostrar rasgos de algo es bueno. Es como si el niño está tranquilo y no dice nada, está bien. Y no necesariamente es así. Entonces también hay un montón de mitos que tienen que ver como con el trabajo de las emociones y el desarrollo y la educación emocional que no tienen que ver siempre con la sumisión. Porque muchas veces en los colegios pasa, y a mí me ha pasado acá, que hay niños que egresan, porque como nosotros estamos solo hasta kinder, y que en el colegio le dicen, no, es que su hijo es hiperactivo. Me pasó hace muy poco. Y yo le dije, mamá, su hijo creció en una parcela en el campo. Su hijo es un niño conectado con la naturaleza, es un niño conectado con su cuerpo, que es algo maravilloso. Yo que hago clases de danza, recibo personas que están súper desconectadas de su cuerpo. Entonces, las flores, por ejemplo, son cosas que nos ayudan a comprender que el ser humano no tiene solo un patrón, o los niños, una forma de ser, una forma de expresarse, pero sí nos ayudan a canalizar nuestras emociones. Porque también hay que tener ojo que muchas veces dice la persona, no, yo voy a tomar flores o bien voy a darle flores a mi hijo porque para que esté más tranquilo, ¿cierto? Pero también existen flores que nos ayudan a sacar personalidad, a sacar nuestra propia voz, ¿cierto? A poner límites, porque poner límites también es importante. Entonces, no siempre a lo mejor percibir las terapias como un elemento de sedar el carácter, sino que al contrario, es revelar el carácter, pero desde su esencia, ¿cierto? No desde la pataleta, sino desde el poder manifestar de manera respetuosa, amorosa, lo que me pasa. Yo creo que eso es algo igual importante que visibilizar de los niños Sí, y de las terapias. sí, pero ojo porque, mira, eso es súper bueno que lo menciones y que lo digas porque justamente de eso se trata. La terapia floral no actúa de manera lineal, en el sentido que como la alopatía, tengo fiebre, me tomo un antipirético, un paracetamol. Tengo infección en la garganta, me tomo un antibiótico. ¿Sí? Tengo dolor y me tomo un analgésico, ¿no? No, la terapia floral funciona de manera no lineal, más circular, en el sentido de decir, a ver, tengo esto que me pasa, qué sé yo, por decirte una inseguridad, ¿no? En mí misma. Entonces, le busco la raíz a eso. ¿Qué es lo que hace que, ¿cierto?, yo esté insegura de mí misma? ¿Qué hace dónde está la raíz de mi inseguridad? Entonces, cuando descubro eso, acompañado obviamente por una terapeuta o algo, ¿no? Como un acompañamiento terapéutico más real, ¿cierto? De ir viendo con un otro, porque a veces si lo hacemos solas también está la posibilidad del autoengaño, pues, de no ver algunas cosas que podríamos ver realmente cuando estamos acompañadas terapéuticamente por alguien. Entonces, al revisar esto de cómo es que estamos yendo, la terapia floral es como que nos abre la conciencia primero, nos ayuda a despertar la conciencia, a darnos cuenta de aquello que nos está pasando y de por qué la raíz que está ahí, ¿no? Dónde ocurre la raíz de nuestro padecimiento, como decía el doctor Bach, ¿no? Eh, ¿Dónde está la raíz de mi padecimiento? ¿Dónde está la raíz de mi problema? Y la florcita actúa desde su cualidad positiva a reparar esa raíz, a reparar el origen de alguna forma, ¿no? Obviamente que con un proceso terapéutico, no es de un día para otro, y con cambios también que una misma tiene que hacer en la vida, ¿sí? Si, por ejemplo, no sé, me insegurizo porque, qué sé yo, soy joven, aún no tengo hijos, hijas, no, a lo mejor no tengo ni planes de tenerlo, eh, y de repente, no sé, me meto en una relación tóxica de pareja. Sí, a lo mejor ahí estoy haciendo algo que más me produce una inseguridad en mí misma, ¿no? Al someterme voluntariamente a una relación tóxica, ¿sí? O, qué sé yo, decisiones como, por ejemplo, ya, mira, me ofrecieron algo y se me activó la ambición y decidí dejar esta pega por irme a esta otra,
¿sí? Y de pronto no reflexioné realmente qué implicaba cambiarme de trabajo o hacer esto. ¿Sí? O sea, como que de alguna manera nos ayuda a ser responsables también de las decisiones que vamos tomando, a darnos cuenta que no somos víctimas de nada, ¿sí? Que igual, en el sentido de no somos víctimas porque también tomamos nuestras decisiones, ¿sí? Obviamente que también existen las víctimas de abuso, como hemos visto tristemente y desgarradoramente en estos días, ¿no? Niñas y niños abusados, empiezan a salir todos estos temas de Sename, de Ámbar, obviamente que también hay abuso y abusos crueles, ¿sí? Pero si nos vamos a un, no sé, a una niña o un niño, digamos, que crece en un ambiente más o menos estable y sano, igual le pueden pasar cosas, ¿sí? Y que es importante abordar para que no se transformen en un trauma, ¿sí? Ahora, lo otro, claro, requiere probablemente una intervención mucho más mayor que la simple terapia floral, ¿me entiendes? O sea, porque Sí, no porque no sea casos poderosa, más sino complejos. porque, claro, porque hay cosas que hay que cambiar de manera sistémica en nuestro sistema judicial, en la forma como tratamos a las niñas y los niños, en la forma como se trata a las mujeres, nos tratan a las mujeres, ¿sí? El lugar que tenemos, digamos, donde nos situamos las mujeres. Eh, Cómo nos porque te debe tratamos a nosotras mismas. porque te debe Uno a sí pasar mismo, también, como mujer no, también. te debe pasar que tú tienes un montón de cosas, eres emprendedora, tienes la escuela, tienes la danza, tienes tu hija, hijo, no, mamás, otra, mamás. Entonces, obviamente que de pronto una se pone como harto multifuncional y también se autoexplota. Entonces, también tener los límites claros con nosotras mismas. Bueno, todo eso es, por así decir, ver nuestras heridas y ver cómo el autoconocimiento es fundamental. Y en todo eso nos ayuda posible, o sea, de todas maneras nos ayuda la terapia floral. ¿Sí? Y a las niñas y los niños les ayuda también muchísimo en entenderse, en aceptarse, ¿sí? En estar más en paz consigo mismos, más en contacto con su propia naturaleza. Ellos están mucho más cerca de su propia, de su Sí. verdadera naturaleza que las personas adultas. Entonces, ellos es mucho más fácil la terapia floral con ellos porque hace sus efectos benéficos mucho más rápido también, ¿no? Eh, Están más abiertos ellos. Claro, entonces energéticamente no están tan cerrados, tan bloqueados como las personas adultas y entonces la terapia floral puede actuar de una manera más rápida o más efectiva en ellos. Entonces, de todas maneras es muy recomendable, eh, pero siempre teniendo en cuenta esto que decíamos antes, no es la niña o el niño el problema, es como que de alguna manera hay que mirar lo que a él o a ella le pasa en el contexto. Y no solo en el contexto familiar, ojo, porque Sí. hoy día tenemos Te un iba a decir lo contexto, mismo. Es un algo contexto, no. sí, un contexto social que nos está afectando, en donde ya nada es igual, ¿sí? En donde todo está cambiando, en donde no hay parámetros muchos, no hay muchos referentes, no hay un futuro que se Eso dibuja. te iba a decir, no hay un futuro. No sabemos cuándo va a terminar, cómo va a ser cuando termine. Ajá. Entonces está pasando que, por ejemplo, la consulta, hay muchas más consultas, ¿no? Le está pasando a todas las psicólogas, a los terapeutas en general, como que hay más necesidad de sanarse o de por lo menos bajar la intensidad de algunos síntomas que estamos teniendo, como la ansiedad, por ejemplo, la preocupación, eh, la sensación de incertidumbre que nos angustia muchas veces, ¿cierto? El Hoy pensamiento día rumiante, el que tengo que los, tomar siempre yo. claro, los pensamientos rumiantes, pero también, por ejemplo, no sé, temas que tienen que ver con el encierro y que han activado situaciones que estaban ahí en nosotras y no lo sabíamos. Entonces, también ahí yo creo que es súper importante acceder a este tipo de terapia para ayudarse, ¿no es cierto? Para ayudarse. Y todas, o sea, aprender a respirar, aprender a meditar, bailar, hacer danza, tener alguna actividad en donde el cuerpo se manifieste, en donde el cuerpo pueda recibir su cariño también, donde el cuerpo pueda, ¿cierto?, sentir que se están haciendo cargo, porque a pesar de que a lo mejor nuestra vida en el encierro es más inactiva, eso mismo hace que el cuerpo se empiece
a anquilosar, a bloquear. Sí, ¿Ah? el cuerpo es nuestra primera casita. Es como cuando nosotros decimos tenemos nuestro hogar, después viene el mundo, o cuando decimos la sociedad. La primera sociedad en la que vive un niño, un grupo es su familia, y después viene más grande. En el caso del cuerpo también, es súper importante cuidarlo porque es el espacio que nos, primer espacio único que nos pertenece, que nosotros habitamos. Claro, sí, pues, así es. Y es muy importante el cuerpo, que además es más verdadero, por así decir, que la mente, ¿no? La mente es bien tramposa, a veces la mente nos dice cosas o nos muestra fantasmas que no existen, o nos dice cosas que no son, o nos hace, no sé, caernos en ciertas trampillas frecuentes. En cambio, el cuerpo te dice más la verdad. Si lo escuchamos, el cuerpo es más verdadero para sus mensajes, digamos, ¿no? Si le prestamos atención, nos damos cuenta que nos dice cosas que tienen que ver con nuestras memorias también, que están ahí en el cuerpo. Eh, no sé si, bueno, de repente la gente quiere hacer preguntas específicas Sí, sobre terapias florales en niñas y niños, en adolescentes, en familias, en lo que sea, pero sí. para que también se sientan Si es libres que de las que alguien, están sí, por ahí pues, conectadas, quieren de hacer preguntar. algunas consultas, las dejamos invitadas. De hecho, hay un icono que es un cuadradito con un signo de pregunta en donde se hacen directamente. A propósito de Ah, lo que decías, que ahí hay un lugar especial que es para hacer preguntas. Y tiene un cuadradito con un signo de pregunta, de hecho. Aparte de los yo no comentarios. lo, No lo ves. Yo no todavía lo está. veo. Sí, a propósito de lo que comentabas anteriormente, por mientras la gente a ver si se Sí, suma y se motiva a preguntar. Bueno, en el fondo la terapia es un proceso de aprendizaje. Eso estaba como pensando mientras comentaba, porque tiene un proceso de metacognición también, porque en el momento en que tú estás con el terapeuta, o a veces estás solo, o de repente uno escribe las cosas que le van pasando, existe un proceso metacognitivo en donde nosotros empezamos a hacer una mirada, que es lo que es la metacognición, es mirar cómo yo aprendo, por ejemplo, o cómo yo hago determinada cosa. En este caso es un proceso de aprendizaje en torno a cómo yo vivo las situaciones que me toca vivir, ya sí, sea de la vida, del aprendizaje, y también existe algo en común también que tiene que ver con la importancia del acompañamiento. En la educación también, en los modelos pedagógicos, ya que en el fondo ya nos estamos dando cuenta que son los que quizás se encuentran más cercanos a un resultado de un aprendizaje significativo, también existe un acompañamiento. Y también existe el proceso de la metacognición. Entonces, el de decir, ¿cómo yo vivo los procesos? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué resultó? ¿Por qué no resultó? ¿Cuál sería otra manera? Entonces, la terapia también, y por eso es súper importante, como dices tú, muchas personas dicen, no, pero es que el terapeuta me dijo lo que si yo ya sé, si yo ya sé que yo hago esto, otro, yo ya lo sé. Pero claro, es necesario este proceso porque solo no lo vas, puede que lo descubras, pero puede ser un camino como quizá un poco más rápido o más asertivo tener la mirada de un otro que no tiene nada que ver contigo, que no te va a decir lo que le conviene también, porque a veces en la familia a uno le pasa, pues uno como mamá va a decir, ay, escucha, a mí me conviene que mi hijo sea lo más tranquilo posible, lo más obediente, pero a veces vamos criando niños inseguros, niños que son reflejo de nuestras propias aprensiones como madre, o queremos que cumplan metas que nosotros no pudimos, les ponemos cargas que no les corresponden. Entonces, es importante ese proceso metacognitivo y terapéutico también como padres, como madres, yo le digo porque yo también soy mamá, y muchas veces, y bueno, tú también, me veo diciéndole algo a mi hijo y digo, ¿de dónde viene esto que le estoy diciendo a mi hijo? ¿Viene de mi niña herida o viene de lo que yo pienso quizá que puede ser mejor para él?
Y lo que yo pienso para él es, vale, uno se pega muchas Sí, preguntas y también cuestionamientos cuando está criando. Muy está grande. súper bien que se cuestione todo. Yo creo que una tiene que cuestionárselo todo, pero no enrollarse tanto tampoco, Claro. sino que Sí. cuestionárselo en el sentido de preguntarse, ¿de dónde viene esto? Es una buena pregunta. O sea, ¿lo estoy haciendo porque yo estoy reaccionando desde alguna parte mía? ¿O tiene que ver con algo que yo le quiero enseñar a mi hija, a mi hijo? ¿No? Que es importante que ella aprenda y que no es reactivo, que no es, digamos, porque yo estoy reaccionando a algo de mi historia. ¿M? Obviamente siempre vamos a dejar huella en nuestras hijas, en nuestros hijos, porque es inevitable, pues, ¿no? No podemos, es así, porque las relaciones dejan huella. Y la relación madre-hijo o madre-hija es la relación más importante. Sin desmerecer, obviamente, la relación del padre, pero obviamente que la relación con la madre es fundamental Biológico. en la historia de todos los seres humanos, o sea, mucho más importante que cualquier otra relación. Es como la forma en que nos relacionamos con nuestra mamá también va a ser la forma como nos vamos a relacionar con otra gente, con otras personas, en nuestros afectos más íntimos, ¿no? Entonces, eh, también está eso ahí y obviamente que es importante que una como mamá se pregunte cosas, pues, ¿no? Mientras más conscientes somos, más nos podemos preguntar sin culpa también, sin autorreproche, ¿sí? Eso también Sin autorreproche. es muy importante porque a veces pasan mucho, como que empiezan a aparecer, y nosotros lo hemos conversado en otros momentos, muchas corrientes en la educación, en la crianza, en la alimentación, en el cuidado del cuerpo, en la salud, que de repente son un poco fundamentalistas, o quizás más allá es como quizás nosotros lo tomamos como personas. Siempre creo que a mí, para mí, la importancia sobre todo de los lives que hemos estado haciendo es transmitir a las personas que nos están viendo y escuchando, ya sea como padres o como individuos o como madres o como abuelitas o educadores o educadoras, no revisar estas herramientas o estas reflexiones desde la culpa, sino que desde la metacognición, desde el decir, hoy, ¿cómo lo hice yo de aquí para atrás con, por ejemplo, el proceso de comprensión lectora de mi hijo? Ya, aquí no fui tan asertiva, aquí sí le achunté, no sé, ya, pero de aquí en adelante. Entonces creo que justamente lo que tú tocas es el tema de la culpa, no sirve de mucho. Yo creo que, y estos lives siempre tienen bastante desenfoque, las personas que hemos ido invitando tienen esa mirada, no desde la maternidad, paternidad culposa, ¿cierto? Sino que desde el decir, pucha, uno no nace sabiendo, y no hay recetas tampoco. Entonces cada quien va buscando su propia receta y le debe entregar la mayor cantidad de herramientas para que no sea una revisión ni un proceso tortuoso, sino que sea esperanzador. Como por ejemplo la florcita de Bach que te dice, tú puedes hacerlo tú, ¿cierto? Tú tienes la capacidad de hacerlo. Y Sí. también otras flores importantes, Estrella de Belén, que más bien creo que una de las más importantes, la que sana, pues la que cicatriza las heridas físicas y las heridas energéticas. Entonces, las flores no tienen solo un trabajo, como decías tú en un principio, emocional. Existen trabajos a nivel del pensamiento, de los órganos, porque también está la que regenera órganos colapsados, ¿cierto? Entonces, es tan amplio y tan hermoso el mundo de las flores de Bach, porque nos puede curar desde lo físico, puede curar nuestros pensamientos, puede curar nuestras heridas, puede curar, que también existen las que son de protección, ¿cierto? Contra energías nocivas a nivel energético, entonces son de verdad una tremenda herramienta con la que podemos trabajar. Como, Sí, totalmente. Bueno, es que es un mundo, las florcitas es un mundo muy amplio, ¿no? De alguna manera como ellas actúan desde lo positivo, desde una cualidad energética positiva, una virtud espiritual incluso,
nos ayudan siempre a vibrar, es como que su vibración positiva nos ayuda a retomar nuestra vibración positiva, nuestra vibración sanadora. Entonces, a través de la vibración de ellas, que siempre es positiva, que siempre es energéticamente benéfica, ellas vibran en una frecuencia que hace que nosotros al tomarla empecemos a vibrar también en esa frecuencia sanadora y finalmente aliviamos nuestro malestar. ¿Mm? Es Claro, muy importante. ¿Mm? te iba a decir, porque nos quedan como 5 minutos, ¿te parece que... Ah, tenemos que ir cerrando. Sí, no, 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 que lo cerremos para abrir otro, para que le alcancemos a avisar a las personas que están. Ya, pero... Ah, ya. Bueno, Es entonces... que no puedo seguiste abrir otro rápido. porque Ah, a dale. las 12 y tantito tengo otra cosa. Ah, ya, vale, sí, no hay problema, no hay problema. Perdón, perdón, pero Sí. puedo hacer otro día y ahora, nada, yo como dijéramos así como para cerrar, no cerrar, pero como para decir algunas cosas que no se nos quede por ahí en el tintero, lo importante que es un proyecto educativo integrativo también, ¿no? En relación a ustedes, lo importante que es, por ejemplo, la posibilidad en esta escuela de que ustedes acompañen a los niños con terapia floral, a las niñas y los niños con terapia floral dentro de lo que podría ser la escuela y su proyecto educativo, y ahí como extenderlo también como un servicio a las familias, ¿no? Yo creo que es algo súper positivo y que podrían hacerlo y que, bueno, tú eres recapa, tú sabes harto, haces súper diagnósticos, sabes harto de educación, entonces como que creo que ahí hay un gran potencial que ustedes pueden tener como proyecto educativo también. Sí, nosotros, como lo comentaba y yo lo había hablado contigo, de hecho, antes de todo, nuestra idea era este año partir con eso de manera así oficial, no así como en situaciones puntuales, ¿no? Sino que Sí, trabajar con los niños, que ellos las conozcan, que conozcan las cartitas, que les encantan siempre, que conozcan las flores, sepan su historia, y eso es algo que igual lo vamos a incorporar, de hecho, así en estas semanas que vienen, ya hemos logrado coordinar, porque esto ha sido todo un proceso de clases sí, a distancia, clases online, algo incorporarlas. nuevo. Nosotros tenemos terapia fonoaudiológica online también, además de la parte pedagógica, nuestros talleres de huerto, de musimáticas, ¿cierto? Que han hecho cosas Sí. preciosas todos. Y ahora justamente viene esta otra etapa, porque uno va como generando ciertas etapas. También estaba muy Claro, importante este momento para nosotros, porque nosotros también teníamos el proyecto de la escuela online para padres, y en el fondo estos lives son eso, son el ayuda. material de la escuela online para padres, que también la vamos a subir a la plataforma del Classroom. También está en el YouTube y queda en el IGTV grabado para aquellas personas que no nos vieron. Claro, antes que Bueno, se nos termine el tiempo, te mandan un saludo entre los muchos, la Loreto, que fue alumna ay, tuya también en Espacio Sagrado, en Arte Terapia, que también va a sí, estar invitada. uh, También ahí la voy a ver. invitada. Linda Loreto, besitos, besitos Sí, grandes a también ya todas, la tenemos a mega todas. invitada porque es amiga de la escuela y todos como que finalmente somos como, estamos Las unidos redes. de una u otra forma, exacto. Caro, Sí, darte gracias, muchas gracias porque tú, gracias. bueno, yo cuando tú viniste el año pasado le contaba a la Caro, de manera como muy indirecta ha sido parte de esta escuela, siempre, de una u otra forma porque es Mm. parte de mi vida. Entonces, Listo. sí, y también las flores te las trajiste a mi vida y un montón de cosas que también espero siempre sean parte de nuestra escuela y poder tener los tiempos, que a veces es lo que a uno le juega las malas pasadas. Yo quisiera estar haciendo flores siempre, desde el principio, pero había que afianzar un proyecto. Han habido muchas etapas y ahora es el momento. Ahora justamente es el momento y es rico poder contarlo teniéndote a ti en el live, que eres como finalmente la responsable, que nosotros como escuela podamos incorporar las flores de manera permanente en el trabajo con nuestros niños. Qué bueno, yo me alegro de esto, me alegro mucho y te agradezco. También ustedes están en mi corazón. Tú, bueno, hace tantos años que nos conocemos ya y he visto tu evolución tan bella y todas las cosas que has, cómo has florecido también, pues, ¿no? No sé,
también tú has florecido como una bella flor y la escuelita también ha florecido muchísimo también, como un Maravilloso. bello jardín. ¿Sí? Así es. Sí. Antes Muchas de gracias a ser todas las que se sumaron, a todos los que se sumaron. Les mando hartos cariños, a todas las que, bueno, me conocen, yo soy media piti, entonces tengo que acercarme mucho para ver, pero veo que dice Loreto. Y bueno, que a la Scarlett, a todas las que estuvieron aquí, muchas gracias, la Pau. Y ojalá que les vaya muy bien en su proyecto. Encuentro que es un maravilloso instante, un maravilloso momento histórico para que este proyecto se expanda, Sí. digamos, más allá de las fronteras y de la capacidad que tiene la sala, digamos, para recibir Sí, estudiantes. y para allá va a ir de a poco la cosa, lo estamos tratando que sea de una manera lo más natural posible. Ujú. Gracias, Sí, Caro. Como gracias a siempre, ti. un placer tenerte cerca mío, o cerca aunque sea en pantalla. Sí, estamos cerca. Y sí, pues a lo mejor después vamos a poder hacer otro live con más tiempo en donde todas las personas que nos vieron hoy día puedan motivarse a hacer más preguntas directamente. Eso, me encanta. Aquí hay una persona que dice que aprende mucho con la escuelita Mis Dones, así que no sé, Oh. ¿algo? Ah, sí, ella es una de nuestras apoderadas, sí, pero Ella, ¿viste? emblemática. Una ella. Sí, está la Sí, Pau ahí importante también. lo que ella dice, porque una vez un amigo, en un momento muy complejo, me dijo, pero, ¿qué es lo que tú fuiste a aprender ahí? Me dijo, porque si tú crees, y la gente que trabaja y otros que pasan por ahí, creen que a la escuela solo van a aprender los niños, no, me dijo. Todos van a aprender algo, los papás, las mamás, las personas que Todas. trabajamos acá, quienes nos asesoran, nuestra comunidad. Ajá, Una tal escuela cual. siempre es un lugar de aprendizaje para todos y eso es maravilloso lo que comenta acá Claudia. Qué bueno, me alegro mucho, que todas aprendan, todos aprendamos. Nunca dejamos de aprender, somos aprendices de la vida igual, ¿no? Y es Y eso es lo lindo. importante que abrirse a eso, a que siempre No podemos limitarse. aprender. Y no limitarse, si uno puede aprender lo que sea, aunque no esté cerca de las cosas que uno cree que tiene habilidad, puede aprender de todo, ¿sí? Exacto. Sería hermoso que aprendieran Existe, algunas apoderadas, terapia floral, por ejemplo, y pudieran apoyar el trabajo de la sí, escuela. sí, Sería sería muy hermoso. lindo. Exacto. Siempre existe la neuroplasticidad, así es que siempre podemos aprender cosas nuevas, Sí, hasta muy viejitos. Ya, exacto. ya Les dejo un Carolita, abrazo también para a ti. todas. Gracias por la invitación y Sí, suerte. Larga vida a la escuelita Mis Dones. gracias. Saludos y cariños a todos a los que se dieron este momento de vernos, de escucharnos, de participar. Eso. Muchas gracias. Ya, Caro, Muchas gracias. te libero. Nos vemos. Chao, Chao, linda. que estés bien, chao. Cariño a los niños. Chao. Igual, para allá también, cariño. Gracias.